médico se saca su carrera, está 5, 6, 7 años estudiando, por fin se licencia y comienza a ejercer. ¿Piensas que ese médico hasta ahí ha llegado su conocimiento? No. Ahí es donde comienza, porque cuando comienza a realizar su trabajo es donde tiene que seguir ampliando conocimientos, porque la medicina avanza y un médico que se ha quedado estancado en lo que estudió en la carrera, quítate rápido de ese médico, porque se ha quedado en lo que se estudiaba hace años. Pero un buen médico va a estar siempre proyectándose e investigando para sacar nuevas fórmulas, para ver nuevas formas, porque todo avanza. Un abogado, 5 años de carrera, después de licenciarse y comienza en el mundo laboral, ¿ha terminado todo su conocimiento? ¿Echa mano solamente de los libros estudiados? No, porque las leyes cambian y si tú quieres ser un buen abogado defensor o si tú quieres ser un buen juez, vas a tener que estar practicando y vas a tener que estar leyendo y avanzando tus conocimientos. De la misma forma, el apóstol Pablo dice que por el uso nuestros sentidos se ejercitan para discernir entre el bien y el mal. La vida cristiana es una vida de búsqueda, una vida de enseñanza en el reino de Dios a través de la oración, a través del conocimiento de la palabra, para que no seamos ni engañados ni confundidos. Gema, ¿y cómo sé qué es lo correcto? La palabra de Dios te lo indica. Ten este libro como tu manual pegado a ti. Necesitas que la palabra de Dios more en tu corazón para que cuando vengan adversidades tú puedas saber qué rumbo tienes que coger, iglesia. Por eso la enseñanza y tener ejercitado nuestra vida espiritual. Ay, es que yo no oigo la voz del Señor. Empieza a orar todos los días. Empieza a apartar un tiempo y empieza a tener una vida de devocional y de intimidad con Dios. Porque la intimidad con Dios es para aquellos que le buscan. Yo honraré a los que me honran y desecharé a aquellos que me tienen en poco. Quien no valora la presencia de Dios, quien no valora a Dios, Dios le tendrá en poco. Mas todo aquel que está buscándole a Él, está viviendo una vida de intimidad, de comunión con Dios, de avance en el reino de Dios. Tiene fuerzas no solamente para sí mismo, porque el que se alimenta de la presencia de Dios se revitaliza a él y revitaliza a los que tiene alrededor. Únete a un depresivo y de aquí a un tiempo estás tan deprimido como esa persona. Únete a una persona con vitalidad, con buen ánimo y con vigor. Y al poco tiempo tú vas a ser una persona con buena expectativa. Pero para que uno esté lleno de Dios y pueda dar a los demás, necesita ser llenado por Dios y necesita ejercitarse. ¿Recuerdas la semana pasada cómo Pablo le decía a Timoteo, ejercítate en la piedad? Timoteo, ejercítate en la piedad, pon en práctica una vida piadosa. La piedad es una virtud que me lleva a buscar lo bueno de Dios, lo correcto de Dios, que me lleva a buscar agradar a Dios. Porque el ejercicio para poco es provechoso, pero aquellos que viven una vida de búsqueda tienen recompensa en esta vida y en la venidera. Busca de Dios. Y luego le dice Pablo, Timoteo, que nadie tome en poco tu juventud, sino sé ejemplo para los creyentes, en conducta, en amor, en fe, en pureza. Y yo añadiría, que nadie tenga en poco tu vejez, que nadie tome en poco tu situación personal. Cada persona en este lugar, que nadie te menosprecie, sino antes bien, sé tú ejemplo de una conducta de vida, de un amor verdadero, de una pureza en tu vida, aun cuando veas a toda la sociedad que pervierte su alma, su sexualidad y se vuelca en pos de todo lo perdido.
Sé ejemplo en pureza, en amor, en conducta, en palabra. ¿Cómo es nuestro vocabulario? ¿Qué palabras hablas? ¿Lo mismo que todo el mundo? Uno terminará tan vacío como el resto del mundo. Pero si tu boca está llena de bendición, si tu boca está llena de la palabra de Dios, fuera crítica, fuera chisme, fuera menosprecio hacia los demás, vive una vida que bendiga, que levante al caído, que fortalezca a aquel que no tiene fuerzas. Tómalo como norma en tu vida. Eso es alimento sólido. Y no siempre pide, Señor, perdóname porque soy tan pecadora. Ay, Señor, perdóname, he vuelto a caer. Y Dios te escucha, Dios nos escucha. Y Él nos limpia y nos lava con su sangre preciosa y volvemos a tener acceso. Pero esa no es el tipo de alimento que Dios quiere que tú estés tomando todo el tiempo. A un niño se le da leche, pero cuando le han salido los dientes, le tienes que quitar la leche y darle alimento sólido y empezar a vivir una vida en el Espíritu y una vida que busque a Dios. Ven conmigo a 1 Corintios 2:9. Hay verdades espirituales que se encuentran en la palabra de Dios. ¿Sabes? Busca 1 Corintios 2:9. Lo mismo que le dice Pablo a Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud. También el Señor le dijo a Jeremías, mientras buscas 1 Corintios 2:9. Sé que damos de sí para eso y para más. Mientras buscas, retén lo que te digo. Jeremías 1. Cuando el Señor le dice a Jeremías, he aquí palabra de Jehová sobre ti. Desde antes que nacieses, yo ya te conocí. Y antes de que fueras formado, yo ya te llamé y te di por luz a las naciones. Y el Señor le dice, y Jeremías le dice a Dios, ay Señor, pero soy un niño. ¿Te has encontrado alguna vez en esa situación? Ah, Señor, pero no tengo experiencia. Señor, yo no sé, no me he formado. Mírame ahora un momentito. ¿Alguien le ha dicho al Señor alguna vez, Señor, yo creo que no sé, no he sido formado? Y el Señor le dice, no digas que soy un niño, porque donde yo te envíe, tú irás. Y lo que yo te diga que hable, lo hablarás. Y tocó Dios mi boca y me llenó y me dijo, no tengas miedo, porque yo te libraré de toda situación. No tengas miedo. Pero Señor, no tengo experiencia ni en esto ni esto otro, no tengo gran conocimiento de la palabra. No digas soy un niño, porque yo voy a estar contigo. Pero sin embargo nosotros buscamos la leche espiritual y somos inexpertos en la palabra verdadera de Dios y en una búsqueda y en una vida espiritual posicionada. Y yo quiero hablarte en esta tarde. Si eres un hombre o una mujer que vive una vida espiritual, que te posicionas en el reino de Dios y sabes quién eres como hijo de Dios y como hija de Dios. No siempre en los mismos tramos de Señor, perdóname, Señor, he vuelto a caer, Señor. Es tiempo de que maduremos y que conozcamos. 1 Corintios 2:9 dice así, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Amas a Dios? ¿Amas a Dios? Pues cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios tiene preparada para ti si tú le amas y le buscas. Piensa lo que la palabra dice y medita en esas palabras, porque hay revelación del cielo sobre cada hombre, cada mujer que busca a Dios. Cosas que ojo natural no ha visto, ni oído natural no ha visto, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios.
Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Que yo tengo la mente de Cristo? Sí. Cuando venimos al Señor Jesús, y escúchame bien, cuando venimos a Cristo en arrepentimiento y Cristo perdona nuestros pecados, había un vacío existencial dentro de nosotros producido por el pecado. Mas cuando viene Cristo, Él quita ese vacío, nos redarguye, trae convicción de pecado a mi vida y la necesidad de que yo necesito a Dios. Y viene espíritu de vida a mí. Y dice que ya no tengo la mente natural, tengo la mente de Cristo. Porque Dios tiene revelación para tu vida y para mi vida, pero dice la Escritura que es para el hombre espiritual. Porque hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Por eso una mente en la carne, por eso el hombre natural no puede entender las cosas de Dios, porque son locura. Antes de conocer a Cristo, si tú abrías una Biblia, la leías como el Quijote, la lees como se lee el periódico, lees unas líneas, no te has enterado de nada, porque una mente natural no puede percibir las cosas espirituales que son de Dios. Solamente aquel que vive en lo espiritual, que ha sido llenado por Cristo, puede recibir revelación del Espíritu Santo sobre su vida. Y la revelación del Espíritu Santo es la palabra de Dios. Cuando viene Cristo a tu corazón es lo que hace que abras la Biblia y comiences a entender lo que antes no entendías ni de pajorera ni de lejos. Pero el Espíritu Santo de Dios abre tu mente y abre tu corazón, porque dice, ¿quién conoce al hombre sino el espíritu del propio hombre? ¿Quién te conoce a ti, Jorge? Tú mismo. ¿Quién me conoce a mí? Mejor que yo me conozco, no me conoce nadie. Pues si uno se conoce a sí mismo, de la misma forma el Espíritu Santo conoce lo que hay en el corazón de Dios y nos lo hace llegar a nuestro corazón. Por eso cuando venimos a Cristo podemos percibir una vida espiritual que antes no percibíamos ni nos dábamos cuenta. Pero cuando por el uso empezamos a ejercitar nuestros sentidos espirituales, podemos discernir entre lo bueno y lo malo. Antes no te dabas cuenta porque seguías el ritmo de este mundo y los pensamientos de este mundo. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Pero cuando viene Cristo a tu vida, te trae un sello como hijo de Dios, un despertar en el Espíritu que solamente Dios puede comenzar a hacer su obra en ti. Pero dice que el hombre natural no discierne las cosas de Dios. Pablo está distinguiendo a tres tipos de hombre. Cuando hablo de hombre, te hablo de hombre y de mujer, de ser humano. Pablo distingue entre el hombre natural, si lo anotas, anótalo, hombre natural, hombre espiritual y hombre mundano o carnal. La palabra de Dios hace estas tres distinciones en tres tipos de hombres. El hombre natural, y es aquí donde cada uno de nosotros nos vamos a tener que ubicar y examinar nuestras vidas.
Pero el hombre natural es aquel que vive según sus propios sentidos, es el hombre adánico, es el hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Dijimos tiempo atrás, una cosa son criatura de Dios, otra cosa son hijos de Dios. El ser humano cuando nace es creación de Dios y es un hombre natural dirigido por sus propios sentidos. No ha tenido un encuentro con Cristo ni ha sido renovado en su interior. Por eso la palabra dice que el hombre natural, para él, las palabras de la Escritura son locura, porque no las puede entender. No puede llegar a un entendimiento ni a una comprensión del Evangelio. Ese es el hombre natural. Hay personas que son buenas, dulces, elocuentes, familiares, son buena gente, pero no han tenido un encuentro con Cristo y es un hombre natural que no discierne las cosas de Dios. Ahora, Pablo va a hablar de un segundo tipo de hombres, es el hombre espiritual. El hombre espiritual y del que la palabra habla y dice, vivid pues por el Espíritu, es el hombre que se ha encontrado con Cristo, que tiene una renovación espiritual en su corazón, que está lleno del Espíritu Santo y que camina con Dios en su perfecta voluntad. No es que sea perfecto y ya no haga nada mal, no. Podemos caer y habrá debilidades en nosotros, pero el hombre espiritual es aquel que está buscando agradar a Dios y vive una vida en el Espíritu. Y ahora hay un tercer tipo de personas, y me habla acerca del hombre mundano o carnal. La persona que es mundana o carnal es una persona que ha sido renovada, es decir, ha tenido un encuentro con el Señor, pero no cambia su estilo de vida, ni busca profundizar en la palabra de Dios. Es una persona que se ha quedado, como habla Pablo en el libro de los Romanos, deudores somos no a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El hombre carnal es aquel que vive según sus pensamientos, ha entendido lo más simple del Evangelio. El hombre mundano carnal es aquel que entiende la obra de la cruz, que sabe que hay perdón de pecados y salvación, pero no avanza más en su vida cristiana. Se ha quedado en la simpleza del Evangelio, de tal forma que cuando va a buscar mayor profundidad en el reino de Dios, no lo encuentra, porque se ha quedado estancado en los primeros rudimentos. Se ha quedado estancado en Dios, ¿tú me amas? Enviaste a Jesús, has perdonado mis pecados, soy salvo. Pero no está teniendo una vida de renovación con Dios. Y dice la palabra que hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual y que debemos ejercitarnos en las cosas de Dios. Iglesia, ¿en qué lugar tú y yo estamos? ¿Estamos viviendo en esa vida espiritual que a Dios le agrada? Llenos del Espíritu Santo, caminando con Dios, dando pasos de fe, avanzando en el reino de Dios. ¿O nos hemos quedado como ese hombre carnal que ha entendido lo más básico del Evangelio, pero no busca avanzar más en su vida cristiana? Pablo está diciendo, avanza en el reino de Dios, porque nosotros no hemos recibido la mente de este mundo, nosotros hemos recibido la mente de Cristo y el Señor habita en medio nuestro. Quiero darte un ejemplo y con esto voy a terminar. El Señor trae a mi mente en estos días a David, el rey David, pero el rey David en sus comienzos, cuando se tiene que enfrentar a Goliat. David, y esto lo narra en 1 Samuel 17, por si quieres leerlo en casa, sería muy bueno, porque esta historia es poderosa y trae fe a tu vida y te agranda la fe, como oramos muchas veces. Pepe, Señor, agrándame la fe. Cuando lees historias y pasajes en la Biblia, tu corazón se hincha y tus pulmones se abren a las verdades de Dios. David era el menor de 8 hermanos.
Y cuando había tiempo de guerra, Saúl todavía era rey y fueron a luchar contra los enemigos, contra los filisteos. Y el padre de David, como era Isaí, decía: David, tú que eres el pequeño, que estaba en el ganado, cuidando del ganado, le dijo: toma estos enseres y ve al lugar de la batalla para ver cómo están tus hermanos. Los 3 hermanos mayores de David habían partido para la guerra junto al rey Saúl. E Isaí, el padre, estaba todo preocupado: toma estos enseres, vete al lugar de batalla y mira a ver cómo están tus hermanos y repórtame noticias para saber cómo están. Y David marcha, y cuando llega al lugar de batalla se está encontrando 2 montes, el ejército del Israel en un lado y el ejército de los filisteos a otro, y en medio un valle. Y ve a un tipo enorme, dice que era un paladín y era un soldado del ejército de los filisteos, Goliat, que medía 2,93 metros, 3 metros de hombre. Dice la escritura que solamente la cota de malla que llevaba, y pon en tu mente a un gladiador cuando has visto las películas romanas, una cota de malla de bronce que pesaba como 56 kilos y una lanza que llevaba que solamente la parte del hierro pesaba 6 kilos. Iba con su coraza, iba aquí con unas grebas. Dice la escritura que era un hombre impresionante y salía todos los días y le decía: yo soy uno dentro de los filisteos y vosotros sois todo el ejército del pueblo de Israel. ¿He de luchar yo contra todos vosotros? Elegid a un hombre de vuestro pueblo y lucharemos él y yo. Si él venciere, todos nosotros os serviremos a vosotros. Mas si yo pudiere más que él, vosotros nos vais a servir a nosotros. Era un hombre que físicamente intimidaba y psicológicamente supo trabajar muy bien al pueblo de Israel. Porque dice la escritura, no tenemos tiempo para leerlo, pero dice la escritura que tanto el rey Saúl como todo el pueblo estaba turbado y muerto del miedo. Y llega David, que era pastor de ovejas y guardaba el ganado de su padre Isaí. Y dice: ¿qué es lo que pasa? Y oye todo ese alboroto. Y le dice: David, mira lo que está sucediendo. Y David dice: ¿quién es ese incircunciso que se atreve a desafiar a los escuadrones de Jehová de los ejércitos? ¿Quién es ese incircunciso? Goliat. David, y dice que era hermoso en aspecto y era muchacho, se presentó delante de Saúl, del rey Saúl, y le dice: no tema mi señor ni desfallezca el ejército, yo iré a luchar contra ese valiente, contra ese hombre. Y Saúl le mira, porque dice que David era rubio y de hermoso parecer, es como un rubito guapo, jovencito. Tú dirías: qué guapo eres, pero tú, ¿qué vas a hacer? Y sin embargo David dice: yo he peleado, yo he guardado las ovejas y el ganado de mi padre, y cuando venía un oso o venía un león y estaba entre sus dientes alguna oveja, yo lo quitaba, y si se venía por mí para matarme, yo le cogía de la quijada y lo aplastaba y lo mataba. Lo mismo que mi Dios me ha enseñado así, mi Dios también me ayudará contra ese gigante. Y dice que Saúl le vio y dijo: ve y Jehová esté contigo. David era un hombre que sabía cuál era su posición en Dios. David era un hombre que por el uso tenía ejercitados sus sentidos espirituales. David era un hombre que estaba ejercitado y luchó en las cosas de Dios y no estaba viendo adversidad enfrente. Lo que David veía era que Dios estaba con él, que él era fuerte en Dios, mientras todo un ejército estaba viendo a un gigante. David estaba viendo que Dios era poderoso y que él iba a derribar a ese gigante. Y Saúl le dice: pero si tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra de toda la vida, ese hombre lleva practicando la guerra toda la vida y tú eres un muchacho. Pero David dijo: Dios que está conmigo será el que me ayude a librar la batalla. ¿Sabes lo que hace Saúl?
le dice, venga, vale, le pone su armadura a David. Pero David era un hombre más bien pequeño, de hermoso semblante, pero no era tan grande como Saúl. Del rey Saúl se habla que era un hombre alto y fuerte, pero no de David. Y se pone la armadura de Saúl. Y David dice que empieza a andar y no se hace con ella. Y le dice, lo siento mi rey, pero yo nunca anduve con esta armadura, yo no puedo. Y dice que se quitó la armadura de Saúl y cogió su cayado, que era el palo con el que guiaba al ganado. Y se cogió 5 piedras lisas del arroyo. Y esto me habla, iglesia, que yo no necesito la armadura de nadie ni la fe de nadie para conquistar y pelear mis batallas. Yo necesito ser quien soy y saber quién soy en Cristo. Yo necesito tener ejercitado mi fe y vivir una vida de fe como a Dios le agrada, porque Dios va a usar los medios que estén a tu alcance para mostrar su gloria y su poder. No necesitas la armadura de nadie. No necesitas que nadie te transfiera nada, el Señor en ti y tú con Él. El Señor con su iglesia y su iglesia con su Señor. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Hay que tener una posición en esta vida y tienes que saber quién eres en Cristo y cuáles son las armaduras que te ha dado el Señor. Dice que cuando Goliat le ve, le dice, ¿soy yo perro para que vengas con ese palo? Se reía de él. Tú imagínate en todo momento un hombre que te está retando. No vales, no sirves, no vas a alcanzar nada. Tú no te proyectes, no vales para nada. Eres el último en la fila. Era continuamente trayendo menosprecios sobre la vida de David. Pero a David no le importaba porque él sabía quién era en Dios. Él sabía de dónde venían sus fuerzas. ¿Y sabes lo que le dice David? Ahora vais a saber todos vosotros que no es con espada, con lanza ni con jabalina como Dios salva, sino que Dios salva con su poder y Él pelea las batallas de su pueblo. Y he aquí, todos vais a ser vencidos. Y he aquí, las aves del cielo van a comer vuestras carnes en este día. Fuerte que era David. Y dice que se puso en la línea de batalla, sacó una piedra lisa, cogió su honda y le acertó a Goliat en el centro de la frente y le dejó clavada una piedra. Y dice la escritura que ese hombre, todos los 3 metros que tenía de grande, ¡bum!, cayó fulminado al suelo. Eso es un hombre posicionado delante de Dios. Esa es una mujer espiritual que busca a Dios en oración, que no se quiebra por las amenazas de este mundo ni las amenazas del enemigo, que no se amedranta ante nadie ni nada. Sabe en quién está su fuerza, pero para que tú vivas en la fe de Cristo tienes que ejercitarte y acomodar lo espiritual a lo espiritual y dejar de ser niños con leche espiritual y empezar a tomar alimento sólido. Coral, y fenomenal, habló ayer a todos los hermanos que se iban a bautizar, cuando preguntaba, ¿y qué hay después del bautismo? Hermanos, empieza a formarte en un discipulado para que conozcas los principios básicos del Evangelio, para que cuando venga alguien a preguntarte por tu fe, tengas argumentos y sepas cómo responder. Y a ti mismo, cuando venga el enemigo con sus dardos de maldad, con la palabra de Dios tú puedas responder. Avanza en una vida de fe y no nos estanquemos, iglesia. No digas es suficiente, porque no es suficiente. Busca adelantar y busca caminar bajo el reino de Dios. Amén. Posiciónate como hijo de Dios. David era un muchacho y era un joven, pero él no miró ni a su estatura, ni a su pelo rubio, ni a su aparente flojera, porque él era un hombre fuerte y había aprendido en el campo. No era un hombre de batalla, pero era un hombre de campo, valiente y vigoroso, que no se asustaba cuando venían las fieras a comerse a las ovejas de su padre, sino que iba y mataba osos, mataba leones y al que se pusiera por delante. Y decía, ¿y ese Goliat? Como el oso o el león. Así es como debemos de enfrentar nuestras batallas. Vamos a ponernos en pie.